¿cómo les va? Bienvenidos a Hoy con Vito. Soy Alejandra Vitorello y estoy nuevamente aquí presentando esta nueva creación. En imágenes y en sonido me acompaña Omar López. Y bueno, desde el exterior, desde México, más precisamente desde Texcoco, nos acompaña nuestro colega Antonio Rico, que también tiene su podcast, que se llama Conversando Rico. Bueno, él también hace difusión de este podcast, Hoy con Vito. Así que bueno, muchas gracias. Y también los invitamos a ustedes a que se sumen a Conversando Rico. Hoy vamos a entrevistar a Gustavo Martín Martínez. Él es referente reconocido del Partido Justicialista, fue concejal, fue presidente del consejo también, diputado, y bueno, la última función pública fue intendente de aquí de la ciudad de Resistencia. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Hola Ale, ¿cómo estás? Me alegro de poder compartir este proyecto contigo y de estar presente aquí en el mismo. Bueno, gracias por recibirnos. Bueno, ¿hace cuántos años que militas en el Partido Justicialista? Muchísimos. ¿Cuántos? Bueno, la verdad que uno en la vida familiar ya desde que va teniendo uso de razón, cuando la familia tiene la vocación de servicio y desarrolla la actividad militante, uno ya se va comprometiendo desde muy chico, digamos, porque bueno, en la casa se habla de política, uno acompaña en las actividades políticas a los padres. En el caso de mi familia, tanto mi papá como mi mamá se dedicaron a la militancia política desde muy jóvenes, entonces yo diría que de toda la vida, digamos. Siempre le cargo mucho a todos porque el 20 de junio del 73, en el retorno de Perón, cuando sucedió los hechos de Seiza de 1973, los jóvenes que fueron a esperarlo a Perón del Chaco se quedaron más o menos a 15 kilómetros de Seiza porque no se podía llegar más con los vehículos, y bueno, fueron en tren y de ahí en colectivo. Y bueno, y Betina mi mamá estaba embarazada de mí, entonces yo siempre le digo, yo caminé por Perón desde la panza de mi mamá. Entonces es muy importante saber de que uno toda la vida desarrolla esa vocación de servicio por los vínculos familiares. Y por otro lado, desde la militancia orgánica, por así decirlo, del Partido Justicialista, 30 años, porque bueno, después uno ya pasa a tener más conciencia social, más convicción, digamos, porque primero sigue la pasión de la familia, porque bueno, está dentro de la casa. Exacto. Y después empieza a entender, a comprender, a estudiar, a analizar, y a partir de allí, por convicción y con una vocación de participación plena, hace 32 años. Buenísimo. ¿Cómo ves hoy, si hoy, ponele desde hoy o hasta 5 años para atrás, la manera de hacer política comparada, así como decís, hace 30 años atrás? Muy distinta. Muy distinta. Terriblemente distinta. Primero que generalmente uno desde hace 30 años atrás construía la política a partir de los afectos, los vínculos, la vocación de servicio, la solidaridad. La organización política tenía el objetivo de hacer, de ayudar, de gestionar, de ser solidarios, de ver de qué forma se podía reconstruir los vínculos para que, como es el objetivo del peronismo, se pueda tejer en los vínculos de la comunidad, reconstruir el tejido social permanente con valores humanos, con solidaridad, con construcción vecinal, comunitaria. Y hoy, lamentablemente, la política es a partir del odio. Hoy vos no vas a encontrar ningún dirigente que haga una campaña con propuestas. El dirigente tiene que hacer la campaña hoy hablando mal del otro. Mientras más habla mal del otro, mejor le va en la campaña, digamos. Después, bueno, si sabe hacer las cosas o no del gobierno ya es otra cuestión. O sea, yo creo que hoy hay un vacío de proyectos políticos, hay un vacío de proyectos de gestión, hay mucho invento sobre la marcha, digamos, de acuerdo a las herramientas que te ofrece el mundo digital. Hoy uno con inteligencia artificial puede saber qué están pensando los 44 millones de argentinos en 3 segundos. Entonces se utiliza mucho eso para la política y ya no se hace más política en serio, digamos, sino solamente para poder llegar al poder
y para poder tener los hilos del poder por un tiempo, ¿no? ¿Y por qué pensás que ganó Esdero? Bueno, porque creo que nosotros tuvimos muchos elementos negativos y que nos ha dividido mucho el individualismo y el personalismo. Nosotros en el peronismo abandonamos desde hace por lo menos 10, 12 años a la fecha, abandonamos a Perón y a la organización política del peronismo, abandonamos nuestra doctrina, nuestra práctica orgánica, y empezamos a trabajar para las personas, ¿no? Y la gente orgullosa te decía, no, yo soy gente de Gustavo, no, yo soy gente de Coqui, no, yo... O sea, y nunca te preguntábamos, che, Ale, ¿para qué proyecto estás trabajando? ¿En qué ámbito estás militando? Si en tu trabajo... ¿dónde estás militando? O sea, ¿qué te decíamos? ¿Para quién estás trabajando? ¿Empleado de quién sos políticamente? ¿Entendés? Y bueno, eso fue todo. Caímos desde nuestro pequeño ego o gran ego en el culto a la persona, digamos, ¿no? O sea, el personalismo de la política. Y ahí dejamos de lado la organización política, que era la que mantenía viva, nutrida y también además iba permanentemente oxigenando con ideas nuevas, con visiones nuevas. Perdimos la representación y ese individualismo nos llevó a una fragmentación. Fíjate vos que el peronismo en el Chaco fue el único peronismo en la Argentina que, yendo por la reelección de su gobierno, lleva 4 candidatos a gobernadores peronistas, 4 frente a las generales, porque un frente encabezaba Ivanov, otro encabezaba Pepo, que después se bajó, otro encabezaba Capitanich y otro encabezaba Yoser. 4 frentes y cada frente llevaba un vicegobernador, 16 diputados, muchísimos candidatos a intendentes, o sea, en el caso de nuestro frente llevó 51 candidatos a intendentes con su respectiva lista de concejales, Ivanov llevó casi 30, Pepo más de 20, Capitaní 70, o sea, eran muchísimos los peronistas que estaban divididos, porque más allá de los que encabezaban, después todos los demás también estaban divididos, porque tenía distintas listas de diputados, distintas listas de intendentes en las generales. El único peronismo en la Argentina que, yendo por la reelección de su proyecto, va dividido en 4, producto del individualismo de la persona, del personalismo, ¿no? Donde cada uno de nosotros queríamos hacer lo que se nos ocurría y no plantear un esquema donde se pueda construir colectivamente desde una organización política peronista con participación y respeto por el pensamiento de los demás. ¿Y no pensás que eso también, o sea, cuota de responsabilidad la tienen los dirigentes? No, que en todo momento yo me incluyo y siempre hablo del nosotros, ¿no? Todos, es responsabilidad de todos los que tuvimos responsabilidad de conducción, haber abonado a esa idea de la personalización de la política, porque uno primero mantiene una conciencia orgánica política y después cuando te empiezan a adular Ale, Mister Ale, Super Ale, y uno ya se cree, ya le gusta, digamos, ¿no? Creo que es parte de la debilidad humana. Entonces me parece que todos somos responsables de los que tuvimos nuestra cuota de responsabilidad de poder como dirigentes y quienes también disimulaban nuestros errores porque algún beneficio tenían, digamos, eran funcionarios, tenían algún cargo, algo de plata agarraban, entonces bueno, siempre son el mejor hasta que no tenés más plata y a partir de ahí vienen las críticas. No te decían a vos como intendente, che, mirá, acá hay que ajustar. Y no, porque viste que cuando uno recibe algo medio lo disimula mientras lo siga recibiendo. Exacto. Cuando deja de recibir ahí aflora todo lo malo, ¿no? Claro, igual. Es así. Pero por eso esto como que sirve, ¿no? De lección. Por supuesto, por supuesto. Para ir ajustando por las supuesto, claves. creo que lo más importante que tiene el ser humano es la capacidad de aprender. Yo soy una persona que soy un convencido que en la vida uno hasta el último segundo de su vida sigue aprendiendo, digamos, nunca se sabe toda. Y creo que esto es una gran enseñanza, por lo menos yo, bueno, de forma personal lo tomo así. Y creo que también hay un punto donde uno tiene que plantearse con un profundo sentido autocrítico las cosas que tiene que corregir, pero también tiene que tener una planificación para resolver las causas que generaron esos problemas. Porque si no es como que se queda llorando todo el tiempo haciendo catarsis sobre las consecuencias, que son los problemas que vivimos, y nunca resuelve las causas, digamos. Entonces, muchos compañeros me dicen, sí, no, yo estoy enojado, yo no tuve respuesta, yo no conseguí un trabajo para mi hijo, yo me quedé con el sueldo bajo. Bueno, está bien, perfecto.
planteemos un esquema para resolverlo, pero empecemos a hacerlo, empecemos a trabajar para hacerlo, porque es el huevo o la gallina, digamos. O sea, yo enojado en mi casa no voy a cambiar nada, digamos. Tengo que volver a motivarme, volver a trabajar, volver a construir un espacio que nos permita recuperar el gobierno, corrigiendo todos los errores, con participación, con un plan de gestión, con mucha escucha en la gente, con mucha escucha en los dirigentes, sin personalizar. El que tiene que llegar al gobierno es el peronismo colectivamente, no la persona que después se cree dueño de todo. Y creo que ponernos a trabajar en eso es el desafío por delante, porque si no, creo que la única forma es agarrar el auto de Volver al Futuro y viajar en el tiempo, cosa que no podemos, digamos. Entonces tenemos que hacernos cargo de los problemas, analizar cómo resolverlos y buscar la forma de resolverlos, porque si no, esta gente que actualmente gobierna, que está destruyendo el país, destruyendo el Estado, destruyendo la economía, destruyendo la familia, destruyendo el futuro, va a continuar gobernando. Y ahora, ¿cómo ves la cosa adentro del Partido Justicialista? O sea, puertas adentro. Y todavía es un gran quilombo. Ah, claro. Pero eso lo sabe cualquier compañero militante de primer grado inferior, digamos. Todavía es un gran quilombo. Creo que es un proceso Está muy personalizado todavía. Pero creo que es un proceso que se va a empezar a ordenar de a poco, digamos. O sea, tampoco es mágico, porque tampoco en estos 20 años que el peronismo fue construyendo toda esta realidad de poder desde el 2005 en adelante, tampoco hubo una escuela o un proceso de formación de cuadros. Muchos se hicieron dirigentes a partir de tener mucha plata siendo funcionario del Estado, o sea, manejando recursos del Estado. Son pocos los que vienen de antes en el peronismo, donde, bueno, vos militabas, tenías conciencia, podías seguir una charla con Lucio Alvarado, con el profe Salazar, con el negro Ascona, viste, con Gustavo Martínez Campo, podías hablar de doctrina peronista, de historia, de economía, de la economía peronista, la visión peronista, que la hemos perdido, digamos. Nosotros fuimos siempre un movimiento policlasista de todos los sectores de la sociedad, representábamos la opción preferencial siempre de trabajar para los más débiles, para los más desprotegidos, para los más humildes, pero siempre fuimos policlasistas. Teníamos empresarios y productores y profesionales peronistas de renombre, prestigiosos. Nunca fuimos un movimiento basista, repartir becas, bolsa de mercadería y piquetero, digamos. Eso fue en los últimos tiempos, digamos. Nosotros fuimos un movimiento, bueno, vos venís de una familia de profesionales de renombre, digamos. O sea, siempre fuimos un movimiento policlasista, que así como representaba a los sectores más humildes y los trabajadores, también representaba a la aristocracia de cada sociedad, de cada pueblo, porque éramos personas respetadas. Lamentablemente, después, cuando nos transformamos en un movimiento basista, del aguante y los pibes, qué sé yo, fuimos perdiendo todo prestigio y terminamos como terminamos. Claro, y además que en esa época me hiciste acordar ahora con todo lo que estás diciendo, es que la palabra era ley, Gustavo. Sí, no únicamente la palabra, sino los códigos políticos, también la militancia, la vocación de servicio. Uno muchas veces, yo siempre por ahí le cargo a muchos compañeros ahora, porque uno, bueno, hablaba ante el escribano Vittel, Leonardo Felipe Vittel, o se reunía con Don Toto, Torres Sagasti o Florencio Tener, y tartamudeaba, porque estaba en presencia de un prócer de la política. El escribano Vittel o cualquier otro dirigente entraba a un bar en Resistencia y se paraba todo el bar a saludarlo, no importa si eran radicales o peronistas, gente que tuvo toda su trayectoria política, la política al servicio de todos, sin distinción, sin persecución. Hoy nosotros entre compañeros nomás, si vos sos de Gustavo y yo soy de Coqui, te persigo, te mato, te humillo, te maltrato. Lamentablemente es así, y todo eso fue distorsionándose al punto de que llegamos a esta situación que llegamos. ¿Pensás que se podría hacer algo
así atendiendo a todo esto que estás mencionando, como para revertir. Sí, creo que hay que volver a militar. Para el 2027. Sí, yo creo que hay que volver a militar con propuestas, con ideas, con proyectos y con un método de trabajo que nos permita también esclarecer. Por ahora nosotros somos muy prudentes en el debate interno porque entendemos que hay mucho dolor, porque se perdió el gobierno, hay mucha bronca, todos nos echamos culpa entre todos, ¿viste? Muchos dicen, no, es culpa de Gustavo, nosotros decimos, no, es culpa de los que le alimentaron a los piqueteros y hicieron matar gente, digamos, o sea, Sí. cada uno tiene su posición, digamos, y creo que hay que ser muy prudentes en esto, y muy mesurados para que se pueda ir sanando, digamos, ¿no? Una vez que se va sanando y se va logrando sanar, podemos ir estableciendo pautas, primero organizativas, segundo participativas, después representativas, para poder ir reconstruyendo el peronismo de abajo hacia arriba con la participación de los profesionales, cuadros y trabajadores peronistas, ¿no? Es fundamental esto que decís, ¿no? Porque en la medida de que los compañeros, los militantes, vayan hablando en reuniones así a puerta cerrada y se digan, no, yo estoy enojado, estoy embolado porque pasó tal cosa, a mí no me tuvieron en cuenta, cuántos años milité, pero es necesario esto que se produzca porque, como decís vos, o sea, si no, la herida no cicatriza y la herida nunca va a cerrar. Sí, No. pero también es necesario que se produzca una vez y ya. Porque si no, yo después utilizo tus errores para yo no elaborar. O sea, yo, como le digo a todo el mundo, necesitamos que cada uno demuestre lo que representa, no únicamente hablando. Si no, yo todo, no, pero esto es culpa de los dirigentes, la catarsis, bueno, ¿y vos qué estás haciendo? ¿Entendés? O sea, porque opinar, como decía mi abuela, opinar es gratis, hijo, así que todo el mundo va a opinar. Nada, digamos, Claro. modificar. Ahora, ¿qué hacemos para modificar? ¿Cómo construimos? Porque hoy las redes sociales, la tecnología, el mundo digital te permite que todo el mundo seamos opinólogos. Bueno, a ver, ¿qué hacemos cada uno? Como decía Teresa de Calcuta, es más importante poner un curita a un enfermo que decir 1.000.000 de palabras. Entonces, a veces hay gente que, bueno, habla porque hablar es gratis, digamos. Ahora, ¿qué hacemos? Y yo creo que en ese proceso la reconstrucción tiene que ver con el hacer, no con el decir, porque si no nos vamos a ahogar en la catarsis, nos vamos a ahogar en el dolor, en la frustración, en la bronca, en la impotencia. Es como cuando nunca podés salir de la depresión, ¿viste? Y todo el mundo, todo el tiempo te estás autoflagelando, que por qué esto, por qué me equivoqué en esto, por qué hice esto. Bueno, hay que asumir los errores y los que tenemos vocación, tenemos que salir a construir. Desde otro lado, también esto hay que plantearlo. Nosotros tenemos que apoyar a gente nueva, gente honesta, gente que tenga ganas, gente que no esté desesperada por el poder para figurar, digamos, porque también hay muchos de esos partidos que te dicen, no, sí, pero tenemos que renovar, sí, pero porque quieren ser ellos, no es porque quieren apostar a otros, o sea, tienen una ambición que se le nota en los poros, ¿entendés? Le sale por los poros, entonces, lo que yo digo es, construyamos entre todos lo que venga para apostar a gente nueva, pero que entiendan que son parte de un equipo que no pueden hacer lo que quieran y busquemos todos los dispositivos para que esto realmente se pueda concretar. Creo que muchos de nosotros ya, a lo mejor tenemos que desarrollar ese proceso desde otro ámbito, desde nuestra experiencia, nuestra militancia, nuestra vocación, porque también el liderazgo tiene que ver con la energía de cada ser humano. ¿Viste? O sea, yo desde chiquito soñé con hacer goles de media cancha y juego de la pelota y me emboco en el arco iris. O sea, bueno, uno puede tener la gana del mundo, pero no tener la posibilidad después de ser lo que vos soñás. Entonces, son metas muy altas, me parece, porque al arcoíris invocarle bueno, ¿viste? ¿Qué sé yo? Digo, porque, ¿viste? Utopía. Entonces, a veces uno, ¿viste? Quiere ser cosas, ¿no? Yo el otro día le decía a unos compañeros cuando nos reuníamos acá, le decía, bueno, a ver, ¿cuántos queremos ser concejales? ¿Cuántos queremos ser diputados? Bueno, le digo, a ver, otra pregunta, ¿cuántos leyeron la Carta Orgánica del municipio de Resistencia? ¿Cuántos leyeron la Constitución de la provincia? ¿Cuántos conocen las leyes que hoy están en el digesto legislativo nuevo, que es digital, que uno puede entrar a leer y mientras está al pedo, en vez de mirar novelas o de mirar Netflix, puede leer? ¿Cuántos conocemos la Constitución Nacional?
Entonces estas cuestiones tienen que ver, no es con lo que yo quiero, lo que yo desee. Digamos. O sea, es como yo me vaya formando, como sea parte de un equipo, como integre, qué desarrollo realice, cómo represente. Lo que había escuchado a Cristina decir, tenemos que volver a representar. Sí, porque yo estoy participando en distintas reuniones en Mitre y Rivadavia. Y vos ves ahí en la casa partidaria que hay gente que, bueno, opina, que hace 40 años que opina, pero ¿qué representa? ¿Qué representa? O sea, que a veces uno por opinar, yo digo que la reconstrucción tiene que venir desde el hacer, desde el concretar, desde el lugar en el que estemos. Esta tarea que vos desarrollás adelante periodística es muy importante, creo que cada uno tiene que hacer desde el lugar en el que esté. El otro día veía en un grupo de trabajadores también de un organismo del Estado acá el tema de poder recolectar abrigos. Bueno, eso es hacer de la forma que pueda, como uno pueda, reconstruir, digamos, representar el hacer, para no quedarnos tampoco en esa autoflagelación permanente, porque todos los seres humanos tenemos nuestros aciertos y tenemos nuestros errores y tenemos nuestras virtudes y tenemos nuestras miserias. Exacto, así es. Gustavo, ¿qué pensás de la ley de lemas que hay en algunas provincias? Creo que es muy tóxica porque distorsiona mucho. Yo sé que por ahí los compañeros dicen, bueno, esto sirve. Mira, yo creo que el mejor sistema, para mí el mejor sistema es el de Santa Fe hace varios años, que fue también ¿Lo explicás para que...? multiplicado por el peronismo, que es el voto único por categoría. Ajá. Entonces vos, por ejemplo, si vos elegís intendente, diputado y gobernador, Sí. vos te vas y hay 3 boletas únicas. En una están todos los gobernadores, en otra están todos los diputados, las cabezas de las listas, y en otro están todos los intendentes. Pero son 3 boletas distintas. Entonces yo acá marco un gobernador, acá puedo marcar otra lista de diputados distinta y acá puedo marcar otra lista de intendentes distinta. Pero son 3 votos distintos con 3 urnas distintas que van por colores. Claro. O sea, acá van los votos únicos de los gobernadores, acá van los votos únicos de los diputados y acá... ¿Qué quiere decir eso? Que yo ahí no necesito que mi boleta del lema estire la tuya, ¿entendés? O la tuya empuje la mía. Porque acá pueden ir todos los gobernadores, donde puede haber 5 gobernadores, pero estos 5 gobernadores pueden tener el apoyo de distintos intendentes, porque acá van todos los intendentes en otra boleta. Claro. ¿Entendés? Entonces, por ejemplo, yo puedo ser candidato a gobernador, pero en un municipio me pueden apoyar 5 intendentes a mí, nada más que van en votos distintos. Claro. La gente marca en este y marca en el otro y elige con libertad. Exactamente. Es como que uno ayuda al corte de boleta, digamos, ¿entendés? Porque al ser boleta distinta yo puedo votar un partido a intendente, otro partido a diputado y otro... Y allí se va a dar la representación más genuina, digamos, ¿no? Más democrática. Sí, más genuina, no distorsiva, porque a veces yo cuando voto a un intendente también sin querer estoy votando a un gobernador, me guste o no. Claro. O cuando voto a un gobernador también estoy votando a un intendente, me guste o no, digamos. Sí. Bueno, hace 2 días una exdiputada de acá del Partido Justicialista de Chaco, intendente en una localidad, manifestó que en el Partido Justicialista hoy no hay... Claudia Panzarri. Sí, la escuché en vivo. Bueno, yo creo que también hace muchos años que las decisiones... Bueno, yo no dije quién era, pero... bueno, pero mayoritariamente las decisiones las toma Coqui hace muchos años, porque fue gobernador, porque fue presidente del partido. Las decisiones cuando uno toma en forma individual, mayoritariamente, dependen del resultado. Si los resultados son buenos, qué capa, que eso vale, ¿viste? Tomaste la mejor decisión. Obvio. Ahora, cuando el resultado es malo, ahí, chao, te destruyen, ¿Y pensás que esto...? No, yo pienso que hay muchísimos dirigentes del Chaco que mientras los resultados eran buenos y recibían algo, nadie opinaba. Fuimos pocos los que cuando estando en el gobierno, ese espacio de poder, nos manifestamos en contra en serio, a punto de perder todo. Nuestro espacio político
tenía la presidencia de la Cámara, tenía la Intendencia de la Capital y nosotros regamos todo porque jamás íbamos a compartir con determinadas cuestiones. Yo siendo intendente realicé 101 denuncias penales, 78 dirigentes piqueteros lo denuncié penalmente. Fui el único intendente en 40 años que se enfrentó a la mafia municipal y la limpió a la municipalidad. Entonces hay cosas que para nosotros no van y hay que resolverlas, y hay que resolverlas por el bien del Estado. No compartimos un modelo donde se desarrolle procesos que no son positivos y uno tiene que enfrentar esos modelos. No puede hablar únicamente cuando el otro está en el piso ahí y ir a hacer. Entonces yo creo que hay dirigentes que hoy hablan porque lo ven a Capitanía en una situación de fragilidad, debilidad, porque bueno, lógicamente el último resultado o los dos últimos resultados no les fueron favorables. Ahora, ¿por qué no hablaban antes? Pues tampoco hay que ser hipócrita, hay que hablar cuando hay que hablar en serio y hay que dedicarse a construir y elaborar, digamos. O sea que puede ser, no dije quién es la intendente. No dije Salió en quién. todos los medios. No, yo no dije quién, vos le atribuí, digamos. Claro, yo la escuché a Claudia hablar en Julio, porque Julio le llamó y salió al aire. Julio Bueno, pero entonces, sí, de ser cierto esto que está circulando, digamos, que está ocurriendo, ¿es real, digamos? Que no. No, yo creo que hoy... No se puede hacer una interna... Es que no hay tiempo material para eso. Ojalá podamos hacer una buena interna el año que viene, el 2026, no sé, por decirte, a fines del 2026, donde elijamos todo. Todo tenemos que elegir por interna, que la gente vote en todos lados. Gustavo, ¿pensás que sería factible en el hipotético de si haya o no una conversación así, donde saquen la bandera blanca, donde haya paz, tregua, etcétera? Que sería factible, que podría llegar a ser factible una alianza entre el PJ y la Libertad Avanza, atendiendo que las listas de Milei, las que presentó y las que están ocupando cargos, son justicialistas? Mira, yo no creo que la Libertad Avanza tenga nada que ver con el peronismo. Sí creo que hay muchos dirigentes dentro del peronismo que por ahí es como que le queda bien cualquier colectivo, digamos, ¿no? Y tenemos muchos de esos. Que yo no sé si logran ser del todo peronistas o no, digamos, ¿no? O si entienden, sobre todo Perón, del regreso a Europa, digamos, porque Perón tiene distintas etapas en su vida política. Uno era Perón cuando llegó en el año 43 a la Secretaría de Trabajo y Previsión, que lo lleva a ser presidente de la República en el 46. Otro, el Perón del 55, dolido por el derrocamiento, por frustrar, que ya era una figura mundial, Perón. Y otro, el Perón del 72, cuando ya vuelve con una visión del mundo totalmente distinta, casi 20 años después, viviendo en Europa, viendo el mundo de otra forma, digamos. Cuando él viene, cuando Perón vuelve a la patria, lo primero que dice es: se terminó el apotegma de que para un peronista no hay nada mejor que otro peronista, eso no existe más. A partir de ahora debe ser para un argentino no hay nada mejor que otro argentino, y llamó a la unidad nacional y se abrazó con Balbín, que era el líder radical, porque decía que esa pelea radical peronista ya era antigua, porque los países son simples detalles en los mapas, decía. Porque ya había un mundo globalizado, de la plata, el dinero, el mundo financiero era lo que gobernaba y no las banderas de los países, digamos, ¿no? O sea, hoy los movimientos de los países de carácter bélico, o sea, de guerra, se da por intereses económicos, no se da por otra cosa, se da por dinero. Entonces, creo yo que no se lo entiende mucho a Perón en muchos casos, y bueno, uno se afilia a un partido y dice: yo soy peronista, pero cuando uno empieza a debatir, entonces esa gente por ahí se va con este partido, o sea, mucha gente nos decía a nosotros por qué no hacíamos una alianza con el gobierno de la provincia del Chaco, por qué volver a sumarnos al PJ cuando lo combatimos a Capitanich y demás. Que en realidad no se trata de Capitanich o de Gustavo, además, se trata de pensamientos, de ideología, que Perón decía que la ideología no muere nunca, que la doctrina es la que va cambiando, se debe actualizar porque es necesario de acuerdo a las circunstancias.
Entonces nosotros no se trata de Coque, se trata de lo que está pasando en la Argentina. No podemos avalar nunca lo que está realizando el gobierno nacional actual, que es la entrega de la soberanía, la entrega de nuestros recursos naturales, la destrucción del Estado, el avance de las élites de poder, el ataque a la democracia, a la independencia de los poderes. O sea, lo que realmente está haciendo Milei como empleado del proyecto, porque tampoco Milei es un gran líder, sino que utiliza la tecnología y la inteligencia artificial y la big data y la comunicación digital para poder entrar en la emoción de la gente, que obviamente está frustrada, está con bronca, no le alcanza la plata, no consigue trabajo, le dicen mañana te hacen a vos una difusión diciendo, mirá, vos sabés que Alejandro Agacío, que tiene 1.000 millones, ya va a pasar a ser la peor persona, de donde sacó, seguro que está en el narcotráfico, cualquier cosa, digamos, porque hoy la fuerza que tiene la comunicación digital y sobre todo la fake news, inventar una noticia, inventar distintas páginas que no existen, pero con rótulos de páginas de noticias para difundir noticias falsas, la gente empieza a compartir las cadenas de WhatsApp. O sea, es impresionante la fuerza que tiene eso para destruir. Entonces creo yo que esto es lo que representa Milei en la Argentina. Ningún peronista podría estar en eso, entonces Pero hay muchos pseudos, en todo caso, claro, justicialistas que integraron su lista como Scioli, por ejemplo. Es que por eso te decía, son personas que para mí no tienen una formación política. Son personas, acordate que Scioli de manejar una lancha, vino Menem y le dijo, mira, vos sos político. ¿Entendés? Después con el tiempo y por la actividad privada, empresarial, se hacen conocidos y tienen conocimiento del mundo de la economía, de las empresas y demás, pero formación política para mí no tiene, digamos. Por lo que manifestaste recién, entonces, ¿no crees que hay una división de poderes? No, por supuesto que no. En Argentina no. El Congreso de la Nación es un chiste, no existe. Ni hablar del Congreso. Imagínate vos, yo con todo el respeto que se merecen las mujeres de nuestra patria. Imagínate Juana Zurduy, viste, Mamacha Güemes, o cualquiera de nuestras próceres históricas de la Argentina representada en Lemoine, digamos, ¿no? O sea, me parece que es un cosplay realmente, digamos, ¿no? Pobre, sin desmerecer a la mujer argentina, pero creo que me parece que hay que construir de otra forma, digamos. O sea, lamentablemente estamos muy complicados desde el punto de vista del debate legislativo y la justicia. Bueno, obviamente tanto la Corte Suprema como muchos estados judiciales responden al poder de turno, digamos. O sea, se nota eso, se nota muchísimo, se nota cómo responden al poder de turno, digamos. En el Congreso, ya que mencionaste lo del Congreso, ¿qué pensás de que justamente dijiste mujeres, ¿no? Yo vi las imágenes que subieron en los portales, qué sé yo, de mujeres justicialistas justamente, van a la agresión, a la confrontación con un hombre, como si se sintieran un par, ¿no? Van, agreden, insultan, queriendo provocar una reacción en el hombre, que el que es caballero no va a reaccionar a lo que le diga una mujer, ¿no? Pero cuando vos ves estos insultos que van y vienen de uno y de otro lado y que algunas son justicialistas. ¿Qué pensás vos? No, yo creo que hay dos cuestiones, digamos. Primero, que yo considero que las mujeres y los hombres son pares. Para mí, yo tengo una formación, o sea, no hay una diferencia entre hombre y mujer respecto a la responsabilidad de cada uno. Sí creo que hay un desnivel en todos los aspectos, porque así como vos, alguna legisladora mujer de cualquier partido puede tener una actitud violenta, también tenés personas como Aspero, como otros que generan esa violencia innecesariamente, como tratando de que el escenario del debate político se enrarezca y se debilite al punto de que se pase vergüenza, digamos, que no se discuta en serio las cosas. Yo creo que en todos los niveles del ámbito de la política, hoy, el otro día me reía porque hasta Mirta Legrand le dijo a Esper, ¿por qué habla tan fuerte? ¿A usted le dijeron que hable fuerte? O sea, porque toda esa payasesca actitud teatral de querer ser disruptivo, querer ser distinto,
cuando en realidad se pierde totalmente el decoro. Entonces digo, no es una cuestión puntual de una legisladora mujer, también creo que de muchos hombres, sí, pero también de muchos hombres que buscan eso porque le conviene. Entonces me parece que es general, digamos, yo creo que no es una cuestión de la mujer, sino es general de la política. Por ahí vos como mujer a lo mejor te llama más la atención lo de la mujer, pero para mí es general de la política, y yo considero que la mujer tiene las mismas posibilidades y también las mismas responsabilidades y obligaciones con hombres, lo mismo, exactamente lo mismo. Claro, no, yo me refiero a que por el hecho de ser mujer tendría como que darse el lugar y ser más educada, y más cuando se trata que tiene a una par mujer, ¿no? En cuestión de respeto, fundamental me parece, porque todos son representantes, entre comillas. Entonces te imaginas qué imagen da, digamos, o sea, que yo tratando de ser objetiva, viendo eso en la televisión, yo digo, o sea, ese nivel de agresión, más allá que exista de todos los partidos políticos, ¿no? Pero yo digo, o sea, ese nivel de agresión, ¿quién va a querer votar a alguien así, digamos? A mí tampoco me atrae que el presidente de la nación se ponga a decir... Imagínate vos que la película más impactante que yo vi desde chico, digamos, o sea, de terror, fue el de con la motosierra que descuartizaba gente. ¿Cómo se llamaba? Michael Jackson creo que era. ¿Entendés? El personaje de la motosierra con la máscara. La máscara. Claro, que descuartizaba gente, que tiene como 10 películas de la motosierra. Jason. Imagínate que la Argentina votó a Jason. Votó una motosierra. La motosierra, decimos. ¿Entendés? Claro, por eso a lo mejor tu percepción es que te preocupa, pero también tenés que ver que esta gente... Yo no veía películas de terror, ¿eh? No, tenía miedo de chiquito. Tenía miedo. O sea que, ¿entendés? Lo votaron a Jackson. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que la gente también hoy está viviendo emociones muy violentas. Entonces, esta gente que ellos no hacen política, sino que hacen inteligencia artificial, espionaje digital y qué sé yo, dicen, bueno, vamos por acá porque esto es lo que garpa. Entonces salen a hacer todas esas estupideces y después tenemos una gestión de mierda como la que tenemos ahora, digamos. O sea, vos imaginate que en 2 años se cayó la red vial de la Argentina. Hoy no hay provincia en el país que no te digan, che, las rutas son un desastre. Todas las provincias de la Argentina. Y la mayoría de los argentinos levantan videos también y suben. Bueno, pero ¿por qué? Porque Vialidad Nacional, hace 2 años que no labura. 2 años que está esta gente y 2 años que no hace nada, ni siquiera cortar pasto en las banquinas. Entonces, son una inoperancia tremenda cerrar. O sea, el Garrahan, cuando vos decías, vamos a derivar a alguien al Garrahan, lo primero que te hacía era la idea de un niño, porque el Garrahan estuvo relacionado siempre con los niños. Bueno, acá tenemos la labor extraordinaria de LAB, el Garrahan, los niños, qué sé yo. Cerrar el área de pediatría del Garrahan, que es el emblema de ese hospital. O sea, son inútiles, pero ¿Recuerdan? a la extremada, digamos, potencia. Bueno, si tuvieras que mirarte vos como desdoblarte como persona, ¿no? Vos ahora militante, civil, ¿no? Mirando el celular mientras yo te estoy hablando. Es una técnica para no interrumpirte. Tengo la mala costumbre de interrumpir. Ponele que sea una mala Soy costumbre de un interrumpidor serial. Bueno, ponele, ¿no? Que vos ahora militante, que vos hagas un paralelismo y digas, bueno, a ver, me voy a desdoblar. Yo hoy, Gustavo Martínez, 2025, ¿qué consejo le darías si pudieras estar ya, así como dijiste vos, en una máquina del tiempo, a Gustavo cuando fue intendente? ¿Qué consejo le darías o qué opinión le darías? Que escuche más a los demás, que tenga más empatía, que escuche más a los demás, que escuche a los más viejos, que escuche a los más sabios. Creo que eso es algo que cuando vos llegas a un espacio de poder te cuesta mucho, digamos. Te cuesta mucho tener la frialdad, la mesura, como para escuchar, digamos. Yo creo que eso es uno de los elementos que
que en lo personal, digamos, yo tomo como mayor enseñanza y lo que más en términos políticos también me costó, que escuche más y que también a la vez comprenda que no todo se puede cambiar de una, digamos, que tiene procesos, que tiene, ¿no? Porque hay mucha gente también que está bien, que se queja, pero cuando vos querés apretar un poco los cambios, no le gusta, digamos. O sea, esta era la clásica que me pasaba mucho cuando era intendente. Che, Gustavo, qué desastre, el tránsito, loco, hay que multar a todo el mundo porque es la única forma, no entendemos otra forma, si no te multan. Y cuando le multaban te decían, che, Gustavo, ¿cómo puedo arreglar esto? ¿Entendés? O sea, somos así un poquito, digamos, ¿no? Entonces no todo se puede cambiar de golpe. Vos, ¿viste? Bueno, creo que son cuestiones que, como decía mi abuela, te las tiene que pasar a vos, tu lomo, tu espalda te va enseñando, digamos, ¿entendés? Y después tenés la gente que también te come la oreja por interés y después te das cuenta que cuando no tenés nada para que te puedas sacar, chao, sos el más malo, sos el más perro, sos el más esto. Y ahí te acordás y decís, ¿no? Como no le escuché a mi papá, o cuando hablé con mi mamá, como esto, con la gente, ¿entendés? Cuando vos ves que seguramente, como estás diciendo, están todos enojados, el quilombo, el Partido Justicialista, ¿qué le dirías al militante, al compañero que está disgustado, desilusionado con las filas que ahora se ve y bueno, y escucha estos comentarios como decís vos de X intendente que hace manifestaciones públicas, ¿no es cierto? En vez de hablarlo puertas adentro, interpreto yo primero, ¿no? Como para seguir limando asperezas, más allá que como decís también y bien lo dijiste, o sea, hay que cortarlo en algún momento, ¿no? Claro. Empezar a decir, bueno, listo, a partir de acá tratemos de cicatrizar como esa pareja de años. Y de tener un método. Claro, ¿no? No sé, lo de las parejas de año, acá puede contar un más, digamos, pero yo no sé, parejas de año. Pero bueno, ¿qué mensaje le darías a ese compañero, a ese militante desilusionado y disgustado con la fila y que dice, no, yo esto, que se venían peleando, que hablan sarta de boludeces en la tele, que se pelean como que fueran una bolsa de gatos, en el Congreso, nada, no lo voy a votar? ¿Qué le dirías? Que lamentablemente el peronismo en todos los tiempos es el único movimiento que representa los intereses más amplios de todos los argentinos, no de todos, porque nunca uno va a llegar al 100%, como decía Perón, 50 más 1, pero indudablemente las personas o el hombre, pues en sentido figurado de humanidad, el hombre y la mujer, son los que hacen las cagadas, no la ideología, no la doctrina. Sí. Entonces uno se tiene que enojar con la persona, no con la idea o la ideología. Lo que pasa es que hace mucho tiempo que definimos una idea, una ideología o un movimiento político por una persona, ¿entendés? Entonces yo le digo a todo el mundo, o sea, nosotros tenemos que seguir siendo peronistas. No se trata de votar únicamente. O sea, tenemos que seguir siendo peronistas con el escudo peronista por delante, no trabajar para un dirigente, para una persona, para trabajar para la gente. O sea, ¿cuántos de nosotros tenemos una hora libre a la tarde? ¿Qué hacemos con esa hora? ¿Nos vamos a algún lugar donde podamos enseñar a los chicos con apoyo escolar? ¿Hacemos algo? ¿Qué hacemos como militantes peronistas? ¿O somos peronistas de boca nada más? Entonces es un problema. Nosotros tenemos que recuperar. Me escuchaba la otra vez a Cristina que decía recuperar la militancia política, no la militancia electoral. La militancia electoral se organiza 2 meses antes de una elección, se pone más motivado si agarra algo, le dan un cargo, si le van a dar un poco de plata y listo, pasó la elección y terminó la política. Entonces, volver a la militancia política, la de 365 días al año, haya elecciones, no haya elecciones, buscar el ámbito donde militar. O sea, uno tiene que ser peronista todos los días de su vida y no... Entonces, yo le diría a los compañeros que hay que organizarse, hay que construir alternativas. Tampoco las cosas va a venir alguien, te va a golpear a tu puerta y te va a decir, vení que vos vas a hacer el cambio. No, tenés que laburarla, tenés que militar, tenés que construir, tenés que formar parte de algo, arriesgarte. No te gusta con este grupo, integrate al otro, no te gusta con este, integrate al otro. Pero hay que volver a hablar del peronismo, hay que volver a hablar de la ideología justicialista, la doctrina peronista, de la filosofía de vida. O sea, uno no puede decir yo soy peronista
y el vecino se está cagando de hambre y ni mirarlo. Uno no puede decir yo soy peronista y el pibe está durmiendo en la calle y no darle un poco de agua caliente aunque sea. O sea, no es que uno es peronista de la boca para afuera, uno es peronista con la filosofía de vida, digamos, como uno vive, ¿no? En definitiva, ser buen prójimo, digamos. Al margen de que se te ve más relajado, ¿no? Como más distendido, se nota que dormís mejor, ¿no? Mi abuela siempre decía, ¿viste? Cuando se quería hacer un poco así, decía, no, pero la procesión va por ver. O sea, que tú sobre Lo digo de estético. como Jason, te pusiste una máquina para mostrar que estás bien, pero se te nota. ¿O es? No, sí, lo que pasa es que... espejo nomás. No, yo creo que hay un momento, como decía Cacho, mi abuelo decía, bueno, una cosa, otra cosa. No, yo creo que hay responsabilidad en un momento. Uno hoy cuando no está en la tensión de la emergencia, más allá de sufrir con todo lo que está pasando, porque realmente es muy injusto todo lo que está pasando, los despidos, la gente que echan, la gente que se queda sin trabajo, la persecución, la humillación, la plata que no alcanza. Hay un montón de factores que realmente son muy dolorosos y que generan mucha bronca y mucha impotencia, digamos, ¿no? Pero bueno, yo todos los días le pido a Dios que nos dé claridad y sabiduría por sobre todas las cosas, digamos, ¿no? Uno mientras tenga un techo, la familia tenga salud y pueda comer, tiene que seguir con sus ideas, sus pensamientos y con algo que el peronismo nunca va a perder, que es la alegría, ¿no? Que es lo que más bronca le da a los otros. Vos imagínate que Nikich me hizo denuncia ya por 47.000 millones de pesos. ¿Entendés o no? 47.000 millones de pesos, que son más de 40 millones de dólares. Le digo, bueno, si yo tuviera eso, estaría viviendo en Grecia, en Ibiza, en una playa. ¿Entendés? Pero es un delirio, pero ellos todo el tiempo van a hacer eso, pero nunca me van a sacar la alegría, nunca me van a sacar la gana de militar, de hacer lo que tengo que hacer. Toda mi vida viví de la misma manera, soy hijo de Resistencia y voy a morir acá en Resistencia. Entonces creo yo que eso es lo que más bronca le da a ellos, porque ellos quieren, al contrario, viste, verte vencido, llorando de rodillas, y le da bronca a gente como estos personajes. Lo menciona Nicky porque me parece el mayor arquetípico del conservador nazi, viste, que cruel, que disfruta, viste, con una cara de póker así, de yo no dice nada, haciéndole daño a los demás, y aparte es un gran chorro, digamos, porque todo lo que está haciendo es robar y robar y robar. Bueno, como para ir cerrando, ¿crees en algo o en alguien? En Dios y en la patria. Yo siempre digo, en Dios y en la patria. La patria es el conjunto del pueblo argentino, cada uno fue más o menos relevante en distintos momentos de la historia, pero siempre digo en Dios y en la patria. Yo creo, la Betina me decía, no, hijo, vos sos una fe muy mágica, pues yo le decía todo, pero mami, por algo pasan las cosas, Dios va a saber, Dios va a poner todo en su lugar, Dios va... Yo soy un ser de luz. De luz apagada. Está cara la luz. No, yo siempre tuve una fe muy mágica. No se pagan cuotas. Yo creo mucho en Dios. Yo siempre digo que Dios va a hacer lo que tenga que hacer en el momento que tenga que hacer, y también nos pone en el lugar que tenemos que estar. Nosotros hicimos muchas cagadas por ahí, sin querer lastimamos a mucha gente, no nos dimos cuenta, nos alejamos mucho de gente que nos quería mucho, y bueno, y Dios corrige las cosas en el momento adecuado, y ahora nos dejó a todos en el llano, a pata, también para que probemos un poquito y para que aprendamos, digamos, ¿no? Así es. Y si tenemos que estar de vuelta, Él lo va a decidir y el pueblo nos va a poner donde Dios quiera que estemos. Exactamente, que es el que digita todo. Así es. Gustavo Martínez, muchísimas gracias. No, gracias a vos, un gusto, y espero que puedas seguir con mucho éxito este emprendimiento. Te felicito a vos, a Omar, a todo el equipo por este gran trabajo. Vamos a mencionar, ¿no? que bueno, Gustavo Martínez, cuando era intendente, siempre nos atendía los mensajes, las llamadas. Tenía un gesto muy ¿Vos sabés que siempre hacía eso, más, y no todos
nos atendían. Mucha gente me dice, lo importante es que vos a todas horas contestar el mensaje. Y yo a todos les digo, explíquenle a Eli. No, en serio. Porque si no, todo el día, ¿qué está haciendo con el teléfono? ¿Qué está haciendo aquí? Estoy trabajando. No, claro. No, porque había algunos funcionarios que hoy mencionaste, ellos no están haciendo porque estaban remunerados. Sí. Algunos funcionarios no respondían y vos, sin embargo, agarrabas. No, a mí me gusta mucho, obviamente, que uno no tiene todas las respuestas a todo lo que uno solicita, pero por lo menos tener la atención. Me argela mucho que no me respondan y tal vez por ese reflejo Claro. todo el tiempo estoy respondiendo, digamos. A veces uno no tiene todas las respuestas, pero por lo menos responder, explicar, contar, guiar, porque por ahí mucha gente te llama por algún trámite que se puede hacer Claro. hasta en internet, pero la gente no lo sabe. sabe. Entonces, viste que cuando vos, como dirían los chicos, te clavan el visto y te dejan ahí, ¡ay, que te entonces, No hago lo que no me gusta. claro, como a mí no me gusta eso, yo respondo todo el tiempo. Gracias, Ani. Gracias, Gustavo. Hasta aquí llegamos hoy en Hoy con Vito. En imágenes, edición y sonido me acompañó Omar López. En creación, producción y dirección de este podcast, quien les habla, Alejandra Vitorello. Nos reencontramos en el próximo podcast. Muchas gracias por mirarnos y compartir.